La paz de Dios. Bendito sea nuestro Dios, amados hermanos. Qué bueno que estamos aquí nuevamente para oír la palabra de Dios, oír la palabra de Dios. Que estemos atentos, hermanos. Oramos. Bendito Dios Todopoderoso, te damos gracias por la vida que tú nos concedes, por las bendiciones que continuamente tú derramas sobre nosotros, no siendo dignos, Señor. Esa es la grandeza de tu amor, la pureza de tu amor. Aquí estamos, Señor. Te ruego, Señor, que tú nos bendigas. Tu santa palabra, Señor, tiene poder. Tu santa palabra, Señor, es de amor, es de gracia, es de bendición. Que estemos atentos, Señor, que seamos oidores y hacedores de tu santa palabra, por favor, Señor. Que estemos atentos, Señor, es de gran bendición escuchar, oír tu palabra, poner atención a tu palabra, Señor. Que no tengamos en poco esta grande bendición que tú nos permites, Señor, exponer tu palabra con tu bendición y con tu aprobación, para que tus redimidos sean edificados, para que los inconversos, los incrédulos, los idólatras sean alcanzados por tu misericordia. Por favor, Padre Santo, por favor, en el nombre de nuestro Señor Jesús, te lo pedimos todo, Señor, para la honra y gloria de tu santo nombre. Amén. Buscamos, hermanos, en el libro de los Salmos. Leemos el Salmo 119, 89. Pero también vamos a leer, hermanos, para que busquen el Salmo 48. Y también vamos a leer la primera carta a Pedro, en el capítulo 1. Vamos a leer del 22 al 25. Que Dios tenga misericordia de nosotros, hermanos, y podamos estar atentos y ser oidores y hacedores de su santa palabra, para honra y gloria de su santo nombre. Amén. Dice así el Salmo 119, 89. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Y luego leemos en el 48, dice así: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. Y tu ley está en medio de mi corazón. Aleluya. Ahora leemos, hermanos, la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, leemos del 22 al 25. Así dice la bendita palabra de Dios, hermanos. Aleluya. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal, no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Leemos el 23, por favor. Primera de Pedro, capítulo 1. Leemos el 23. Siendo renacidos, no por
no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La palabra de Dios vive y permanece para siempre. Aleluya. Nuestro tema es muy importante, como todo lo que nos viene de Dios. Es importante. Pero ahora vamos a hablar de qué creen. De la santa palabra de Dios. Nuestro tema, la Santa Biblia. Porque pues, hacemos alusión al mes de agosto, que es el mes de la Biblia. Y vamos a ver un poco de lo que es la santa palabra de Dios. Hay mucho, hermanos, hay mucho que hablar, mucho que aprender, mucho que estudiar de la Biblia. Pero bueno, hoy vamos a hablar de la Santa Biblia. Y volvemos a tomar la palabra de Dios, hermanos, y leemos en el 2 de Timoteo. Y leemos en el capítulo 3, los versos 16 y 17. Aleluya. Es 2 de Timoteo, perdón. 3, 16, 17. Leemos, hermanos, leamos juntos. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Leemos nuevamente, hermanos. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Para que el hombre de Dios esté preparado. El hombre de Dios, el que tiene a un Cristo vivo en el corazón y se preocupa por estar ocupado en los santos negocios de nuestro Padre Celestial. Aleluya. Para que esté preparado enteramente, completo, ¿sí? Y preparado para toda buena obra. Ahora leemos en la carta a los Hebreos, en la hermosísima carta a los Hebreos, hermanos. En el capítulo 4 leemos 12 y 13, versos 12 y 13. Carta a los Hebreos, capítulo 4, versos 12 y 13. Así dice esta bendita palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por favor, otra vez, hermanos. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz
y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Aleluya, bendito sea su santo nombre. Bueno, la Biblia es la Sagrada Escritura. La Biblia, colección de libros. Biblia, los libros. Todas estas son definiciones con que se presenta la santa palabra de Dios. Nombre con que se designan la colección de libros del Antiguo y Nuevo Testamento. Nuevo Testamento. Biblia, vocablo griego, que significa libros. El libro sagrado de los cristianos, la Biblia, es nuestro libro de texto, es nuestro libro sagrado, como discípulos del Señor Jesucristo. El libro sagrado de los cristianos. Colección de 66 libros, aleluya, compuesta por escritores escogidos, compuesta por escritores distintos, en distinta época, durante un periodo de aproximadamente 1000 años. A pesar de que hay una diferencia de años bastante significativa, la Biblia es un todo, porque está inspirada, fueron hombres que la escribieron, pero está inspirada, dictada por el Espíritu Santo de Dios, aleluya. Se incluye en estos volúmenes de la santa palabra de Dios, se incluyen leyes, historia, poemas sagrados, salmos, oraciones, proverbios, profecías y memorias, cartas, discursos, cantos y otras literaturas más, hermanos, sí. El Antiguo Testamento fue escrito aleluya, en hebreo. La mayor parte del Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y el Nuevo Testamento en griego. Aleluya. La Biblia es el libro más vendido. A pesar de que ha sido atacada, los detractores, los seguidores del anticristo, quieren destruir la palabra de Dios, hermanos, pero eso nunca, que quede claro, nunca la van a poder destruir, ni hacer menos, ni ocultar, porque es la palabra de Dios, la palabra viva, eficaz, más cortante que una espada de dos filos. Aleluya. Sí. Entonces, la Biblia es el libro más vendido, que se ha traducido a más de 1000 idiomas. Se ha hecho ya una Biblia braille para los invidentes de 20 volúmenes y 169 discos en el sistema braille para los invidentes. Sí.
Dios está con todos, hermanos. Dios quiere que los hombres se salven. No quiere que el pecador muera, quiere que el pecador se arrepienta y viva. Por eso se extiende su palabra en todos los idiomas, en todos los dialectos. Siempre se está trabajando por ello. Sí, siempre, siempre. Sí. Hay una recomendación, hermanos. Léala para ser sabio. Lea la Biblia para ser sabio. Crea en ella para ser salvo. Crea en ella para ser salvo. Y póngala por obra para ser santo. Aleluya. Los 39 libros del Antiguo Testamento y los 27 del Nuevo Testamento forman el canon de las Sagradas Escrituras. ¿Sí? Los judíos nomás tienen los 39 libros. Por eso para ellos no es Biblia, para ellos es las Escrituras, las Santas Escrituras. Porque como los judíos no creen en el Señor Jesucristo, están esperando, el Señor Jesucristo ya vino, el Mesías ya vino, pero ellos están esperando que venga. Porque a pesar de ser doctores de la ley, ¿sí?, no leían la palabra de Dios y no estaban enterados. Todos los desde Moisés, los salmos, los profetas, hablan del advenimiento del Señor Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías, el ungido de Dios. Entonces, ellos nomás tienen 39 libros, pero nosotros tenemos la Biblia completa, gracias a Dios. En los 27 libros están los evangelios, los hechos de los apóstoles, que más bien podemos decir los hechos del Espíritu Santo. El libro de los hechos tiene 28 capítulos. Déjeme ver si es cierto es lo que estoy diciendo. Tiene 28 capítulos con 31 versículos. Pero los hechos del Espíritu Santo, se sigue manifestando el Espíritu Santo hasta nuestros días, porque hemos recibido la ayuda del Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo entendemos la palabra. Por el Espíritu Santo podemos acercarnos a Dios en oración. Porque dice de hermosa manera, hermanos, que el Espíritu Santo intercede por nosotros delante de Dios con gemidos indecibles. Dale otra oportunidad, dales otra oportunidad. Intercede por nosotros. El Espíritu Santo sigue trabajando. Por eso el libro de los Hechos es el libro de los Hechos del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo sigue trabajando. Aleluya. Y también dice el Señor Jesucristo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Porque acuérdense que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero un solo Dios. Gloria sea al Señor. No es Dios Padre, no es Dios Hijo, no es Dios Espíritu Santo. No, porque serían tres dioses y es uno solo. Uno solo el Creador, uno solo el Omnipotente, uno solo el Eterno, uno solo el que es Dios de amor, uno solo el que nos ama, el único, el santo, el verdadero, el eterno, aleluya. Sí. Bueno, entonces, canon significa medida, regla. Originalmente quería decir caña
pasó a significar regla o vara para medir. En este sentido, la Biblia es la regla o patrón de autoridad para los creyentes. En este caso, la Biblia es la regla o patrón de autoridad para nosotros los creyentes redimidos. La Biblia es la revelación de Dios a la humanidad. La Biblia es la revelación de Dios a la humanidad. No es una simple compilación de palabras de Dios. O sea, la Biblia no contiene la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. No es una simple compilación, no. Es la palabra de Dios, la palabra viva y eficaz. Aleluya. En la palabra de Dios se manifiesta el amor de Dios. Ahí es donde aprendimos que Dios es amor y que Dios nos ama y que no quiere que el mundo se pierda. Por eso mandó a su Hijo, para que de tal manera amó Dios al mundo, amó al mundo que ha dado. El amor es dar a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya. Entonces, hermanos, en la Biblia encontramos que Dios se manifiesta al hombre en amor. La Biblia nos enseña muchas cosas. Ya leíamos, nos enseña historia, encontramos arqueología, encontramos proverbios, encontramos cartas, encontramos poemas sagrados, encontramos cantos de alabanza, pero también nos habla principalmente del amor de Dios. Aleluya. Ninguna autoridad puede sobrepasar a la palabra de Dios. Ninguna autoridad puede sobrepasar a la palabra de Dios. La Biblia como nuestra única regla de fe y práctica. La Biblia, nuestra única regla de fe y práctica. Ninguna autoridad puede estar sobre la Biblia, sobreponerse a la palabra de Dios. Ningún otro principio ha de modificarse en este artículo de fe. La autoridad de las Sagradas Escrituras se basa en estos principios. La autoridad de la Sagrada Escritura se basa en estos principios. Primero, la palabra de Dios es palabra de Dios. Segundo, se basa en estos tres principios. Es la palabra de Dios, no cabe duda, porque es el único libro, no hay otro libro que se asemeje a la santa palabra de Dios. La Biblia es única, por eso es palabra de Dios, es palabra de verdad, palabra de vida, de perdón, de gracia. Segundo, puede comprobarse su infalibilidad interna y externa. Segundo, puede comprobarse su infalibilidad externa e interna, es decir, no tiene errores. Es la única regla de fe y práctica contemporánea de todas las épocas. Aleluya. Tercero, es la única regla de fe y práctica contemporánea de todas las edades. Dios es la fuente de la autoridad. Dios es la fuente de autoridad de la santa palabra de Dios. Los profetas y los apóstoles nos lo muestran como la autoridad suprema.
en Deuteronomio 4:37. Ahí podemos leer, aleluya. Deuteronomio 4:37. Ahora yo, fíjese bien lo que dice, ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. El único que puede humillar a los que andan con su soberbia. Esto dice el rey Nabucodonosor, porque Dios le dio una buena lección. 7 años estuvo mal de su cabeza, ¿sí? Hasta que reconoció, por eso su palabra, por eso así dice su palabra, sí, aleluya. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo y engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Bendito sea su santo nombre. Bueno, hermanos, entonces solo Dios tiene el poder para constituir y para destituir. Él quita reyes y pone reyes, ¿sí? Dice que toda autoridad está puesta por Dios. Gloria a su santo nombre, aleluya. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad y a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Debemos aceptar la autoridad cuando llega un siervo de Dios, una ministra de la palabra de Dios, no llega por su cuenta. Es Dios quien ha autorizado que esté en determinada congregación. Porque si no, dice el que no. De modo que quien se opone a la autoridad y a lo establecido por Dios, a Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque no están haciendo, están en contra de la voluntad de Dios, como el anticristo. Entonces, hermanos, tengamos cuidado. Amemos a los siervos de Dios, sí, amemos, porque es grande su responsabilidad para los siervos, para las ministras de la palabra de Dios, sí. Ellos van a dar cuenta, sí, de todo lo que se les confió. Entonces, hermanos, seamos agradecidos y amemos a los siervos de Dios, a las ministras de la palabra de Dios. Solo Dios tiene poder para constituir y para destituir reyes y gobernantes. Infalibilidad de la Santa Biblia. Dice en latín, inerrante, que no puede errar, no puede equivocarse. La Biblia no tiene errores. Le encuentran errores los anticristianos, los seguidores del anticristo, pero la Biblia no tiene errores, hermanos. Es palabra de Dios. No tiene errores ni defectos. No solo en cuanto a la doctrina que enseña, y también en cuanto a la información histórica. No tiene errores, ni en la doctrina que enseña, también
en cuanto a la información histórica, geográfica, culturales que hay en ella. La Biblia enseña muchas cosas, hermanos, muchas cosas. Había un libro que lo quitaron porque era un hermoso libro. Si usted lo tiene, préstemelo. Y la Biblia tenía razón, así se llama. Y la Biblia, están reconociendo que la Biblia tiene todos los temas, tópicos de autoridad, todo lo que usted quiera encontrar está en la Sagrada Escritura. El consejo que usted necesita está en la palabra de Dios. El bálsamo que necesita para su sufrimiento, para sus enfermedades, está en la bendita palabra de Dios. Aleluya. Bendito sea su santo nombre. Entonces, la Biblia no tiene errores ni defectos. No tiene error alguno ni defectos. Jamás errará la Biblia. La Santa Biblia jamás errará en el logro de sus propósitos. Jamás errará en el logro de sus propósitos. Por eso decimos, Señor, que tu palabra no vuelva a ti vacía, sino que haga lo que tú quieres en cada corazón. Aleluya. ¿Y qué quiere Dios? Que le amemos, que le recibamos, que creamos en la obra redentora de su Hijo. ¿Qué quiere Dios para nosotros? Lo mejor de lo mejor. Aleluya, bendito sea su santo nombre. Ella transmite la verdad de Dios. En ella encontramos la verdad de Dios de manera plena. Ella, la Santa Biblia, la palabra de Dios, transmite la plena voluntad, la verdadera voluntad de Dios. Aleluya. Es exacta, la Biblia es infalible, sí. Y no se contradice. Por eso es bueno leer la palabra y tiene con letritas chiquitas. Podemos ir al Antiguo Testamento para comprobar que es un todo. Aleluya. Y del Antiguo Testamento hay también textos que nos conllevan al Nuevo Testamento. Por eso es hermoso estudiarla, hermano. Nunca acabaremos de estudiar la palabra de Dios. Es la palabra de Dios, hermano. Es perfecta. Y nosotros somos humanos imperfectos, muy limitados, muy limitados. Pero aún así entendemos por el Espíritu de Dios que Él mandó para que podamos estudiar la palabra, vencer. Con el Espíritu Santo vencemos a la carne, vencemos las tentaciones del mundo, vencemos al maligno para honra y gloria de Dios. Aleluya. Amén, amén. Es única en autoridad absoluta. La Biblia es única en autoridad absoluta. Es la única en materia de autoridad absoluta en la práctica de la fe. Aleluya. Su inspiración del griego Biblia, pequeños libros, del griego teopneustos, inspirados por Dios, acción sobrenatural. La Biblia fue
libros inspirados por Dios, la acción sobrenatural del Espíritu Santo de Dios sobre los escritores sagrados, dándoles capacidad plena para recibir. El Espíritu Santo les dio capacidad plena para recibir y para transmitir. Aleluya. Para transmitir los mensajes del divino Dios. El Espíritu Santo capacitó a los escritores sagrados, dándoles plena capacidad para recibir y para escribir y transmitir el mensaje divino, sin defectos ni errores. La inspiración de la Biblia es dinámica, verbal y completa. Aleluya. Los últimos avances tecnológicos forman parte de una noticia actual. Los últimos avances tecnológicos forman parte de una noticia que algunos han llamado el mayor logro de los últimos 1000 años. Los últimos avances tecnológicos forman parte de una noticia que algunos han llamado el mayor logro de los últimos 1000 años. No se trata de una historia reciente de satélites, espías, ni programas de computadoras. Es la historia de la primera imprenta, es lo que ha causado gran revuelo. Es la historia de la primera imprenta de el que la inventó, Juan Gutenberg, en 1455. Cuando Gutenberg terminó su imprenta, el primer libro que imprimió fue la Biblia. Por eso no pensó en otro libro, no pensó en un bestseller, un libro famoso, no. La santa palabra de Dios fue lo primero que imprimió. Aleluya. Es un libro, la Biblia es un libro sobrenatural. Revela la voluntad de Dios. Un libro sobrenatural es la revelación escrita por Dios. La dictó el Espíritu Santo. Dios usó a los escritores sagrados, dándoles el Espíritu Santo, ¿sí?, para que pudieran escribir, ¿sí?, sin errores y sin defectos, porque es la palabra viva de Dios. Aleluya. Y sigue usando a los hombres para que sigan. Sigue usando a las personas para que encuentren nuevas formas de divulgar el extraordinario mensaje de la palabra de Dios. ¿Cuál es el extraordinario mensaje de la palabra de Dios, hermanos? La Biblia transmite el mensaje de amor de Dios. La Biblia es de carácter único. No hay otro libro en el mundo que iguale a la palabra de Dios.
de ella, de la Santa Biblia, emana, aleluya, de la Santa Biblia emana la esencia de Dios, aleluya, gloria sea su santo nombre. En ella encontramos la sabiduría de Dios, expresada en términos de sanidad, consuelo, guía, conocimiento, amor, esperanza, justicia, etcétera, etcétera. Podemos hablar. La Biblia tiene todo, aleluya. Sí, hermano, sí tiene todo. Bendito sea su santo nombre. Es el libro más completo por traer todos los tratados del mundo. La Biblia es el libro más completo porque trae todos los tratados del mundo. Sus palabras restauran, regeneran y elevan el espíritu humano. Las palabras restauran, regeneran y elevan el espíritu humano hacia el Señor Jesús, hacia nuestro único y suficiente Salvador. La Biblia es el libro más útil en la tierra, aleluya, por ser de inspiración divina. Por eso leíamos, ¿sí?, en segunda de Timoteo, aleluya. Que es, gloria sea su santo nombre, aleluya. Toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esa es la palabra de Dios. Enseña, redarguye, corrige. Benditos, y es justa la palabra de Dios. La palabra de Dios es inspirada por Dios divinamente. Es una traducción del griego que quiere decir procedente. Es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, y es una palabra del griego que quiere decir procedente del aliento de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos, y es útil para enseñar, para corregir, para redarguir en justicia. Sí, porque dice, es la palabra en griega que quiere decir procedente del aliento de Dios. La palabra de Dios está escrita por el aliento que procede de Dios. Aleluya. Así que el origen de las Sagradas Escrituras, de la Sagrada Biblia, es el mismo Dios. No hay otro, hermano. Por eso es única, por eso es diferente, por eso es santa. Aleluya, por eso es viva y eficaz, porque procede del aliento de Dios. Aleluya. La Biblia tiene un mensaje muy importante para cada uno de nosotros, aún cuando ya somos convertidos, aún cuando ya fuimos bautizados en agua. Sí, es importante para nosotros, con mayor importancia para los que tal vez primera, segunda, tercera vez han escuchado la palabra de Dios.
Es muy importante la palabra de Dios para nuestras vidas, para nuestro provecho, para las bendiciones que tiene en ellas, promesas santas que se cumplen día a día sobre los que creen en la santa palabra de Dios, por los que aceptan el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario y aceptan al Señor Jesucristo como el Señor de su vida y el Salvador de sus almas. Aleluya. Tiene un mensaje muy importante para todos nosotros. Dios es amor, en primer lugar. Dios es amor. Sí, hermanos, Dios es todo. Es sabio, es eterno, es único. Es eterno, es perfecto, pero es amor. Así dice la palabra de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Dios Santo quiere que todos vivamos eternamente allá con él. Sí, a su tiempo, hermanos, a su tiempo. Esta promesa, esta palabra es fiel y verdadera y se va a cumplir. La palabra de Dios no miente, hermanos, no miente. Entonces, tiene un mensaje muy personal para cada uno de nosotros, porque le interesa establecer una relación íntima, permanente, hermosa con cada uno de nosotros. Aleluya. Tiene respuestas para todas las necesidades. Tiene respuestas, sí, hermano. Busque, indague, inquiera en la palabra de Dios. Ese es nuestro objetivo. Escudriñar las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Y en ellas os parece que tenéis la vida eterna. Esa es la palabra de Dios. En Juan 5:39. Gloria sea su santo nombre. Entonces, tiene la respuesta para todas nuestras necesidades. Para que esto sea una realidad en nuestra vida, en tu vida, entendamos, para que estas promesas sean fieles para cada uno de nosotros, ¿sí? Porque las promesas las dio Dios para que las disfrutemos. El hálito de Dios está aquí plasmado en las Sagradas Escrituras, en la Santa Biblia, para que, da instrucciones, nos corrige, nos enseña, ¿sí? Y para que esto sea una realidad de nosotros, porque si nomás la leemos así, ahí se queda. Pero hay que obedecer, hay que dar testimonio de fe públicamente. Indague dónde está un templo cristiano, una casa de oración, para que ahí hable con el pastor y le diga: yo quiero bajar a las aguas bautismales para ser miembro de la familia de Dios, no de una iglesia, no de una religión, no. La religión no salva. El que salva es el Señor Jesús por su sangre inocente derramada en la cruz del Calvario. Indague, investigue dónde hay, para que usted baje a las aguas bautismales y se hagan una realidad todas estas promesas, todas estas bendiciones. Sí, bendito sea su santo nombre. Todos los hombres, debemos entender que todos los hombres venimos a esta vida para tomar una decisión de valor. Que usted acepte al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador, bajando a las aguas bautismales. Es una decisión de valor eterno, porque las Sagradas Escrituras nos llevan a la vida eterna. Gloria sea su santo nombre. De esta decisión depende a dónde pasaremos la eternidad. De esta decisión eterna, sí. ¿A dónde vamos a pasar la eternidad? ¿A dónde? ¿A dónde? Es decisión personal, individual. Dios no nos obliga. El entregar nuestra vida, nuestro corazón, nuestro pensamiento, nuestra voluntad a Él, debe de ser de corazón. Dios no nos obliga. Dios es un caballero. Lo puede hacer, pero no se trata de eso. Se trata por eso me dio libre albedrío, para que yo de mi voluntad y de mi corazón le acepte como mi Señor y como mi Salvador. Aleluya.
Dios confirma en su palabra que solo hay dos lugares. Dios confirma en su santa palabra que solo hay dos lugares: vida eterna o muerte eterna, reino del cielo o el infierno. Nada más, la Biblia así está escrito. Nomás hay dos lugares: vida eterna o muerte eterna. Usted decide. ¿Qué escogemos, hermanos? Bueno, los que ya somos de Cristo, ¿sí? Dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Bendito sea su santo nombre, hermanos. Todas las palabras de Dios son hermosísimas, hermanos. Por eso es bueno leer. Entérese de lo que tiene Dios para nosotros. Aleluya. Hay palabras tan hermosas, hermanos, que penetran hasta los tuétanos. Aleluya. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aleluya. Sí, nuestra vida nueva es espiritual. Bendito sea su santo nombre. Hicimos un pacto, aceptamos el pacto, el nuevo pacto que el Señor Jesucristo hizo con nosotros al derramar su sangre preciosa. A propósito, ya nos va a tocar la comunión en este mes. Sí, bendito sea su santo nombre. Nos toca pasar a la mesa del Señor. Y dice la palabra de Dios que nos recomienda que nos examinemos a nosotros mismos para que no sea que pasemos indignamente a tomar la comunión y venga una corrección muy dura, hermanos. Entonces Dios es santo, por lo tanto debemos de tener en nuestro corazón un santo temor, un santo respeto a la voluntad de Dios. Aleluya. Sí. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aleluya. Para recibir las promesas hay que nacer de nuevo, hermanos. Hay que nacer de nuevo. Esta decisión que tomamos es para vida eterna o para muerte eterna, ¿sí? Tenemos que tomar una decisión, hermanos, porque el Señor Jesucristo ya viene por su iglesia. ¿Cuál es su iglesia? El que Él compró con su sangre preciosa. Nos rescató de nuestra vana manera de vivir. Aceptamos hacer la voluntad de Dios porque el Señor Jesucristo es nuestro ejemplo en todo. En todo. Aleluya. Dice la palabra de Dios, hermanos. La palabra de Dios no es como la palabra del hombre. Es viva y efectiva. Autosuficiente. Nos ha sido dada, fue dada a los hebreos, la ley en el Sinaí, ¿sí? Para que se corrigieran, para que anduvieran haciendo la voluntad de Dios, ¿sí? Pero ahora se nos ha dado otra vez, ¿sí? A nosotros. Se nos ha dado en estos días, dice la palabra de Dios, hermanos, aleluya. La palabra de Dios, encontramos todo en la palabra de Dios, aleluya. Dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas, decíamos, se les fue dado a los hebreos, ¿sí? Por los padres, por los profetas. En estos postreros días se nos ha dado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien así mismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria
y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, se sentó en el lugar de honor que le corresponde, en el lugar a la derecha de la majestad de Dios se sentó el Señor Jesucristo, habiendo cumplido la purificación de nuestros pecados por su obra redentora en la tierra. Aleluya. En su palabra es santa, su palabra nos da consuelo, su palabra decimos, el Señor Jesucristo es nuestro médico divino. La palabra de Dios es viva y eficaz y diagnostica el corazón del hombre. Aleluya. Trae bendición a quienes la reciben con fe. La fe es creer, es confiar en la palabra de Dios. Y trae juicio sobre quien la rechaza. La palabra de Dios es viva y eficaz, porque vive y permanece para siempre. Por eso leíamos hace rato, hermanos, sí, la palabra de Dios es viva y eficaz. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Aleluya. La palabra de Dios, sí, es palabra de Dios. Y vive porque es palabra de Dios. Y vive y permanece para siempre. Aleluya. La palabra de Dios escudriña lo que hay en el corazón del hombre. Porque ahí en el corazón es donde, dice el Señor Jesucristo, salen los buenos sentimientos y los malos sentimientos. El corazón, hermanos, es un músculo de sangre, de arterias, de venas. Es un músculo que está latiendo, pero en el mero centro, sí, es un huequito. Pienso que ahí es donde anida, dice el Señor Jesús, los malos pensamientos o los buenos sentimientos. ¿Sí? Entonces Dios conoce el corazón de cada uno, escudriña. ¿Quién dice? El corazón del hombre es dice a la palabra de Dios, aleluya. Dice la palabra de Dios, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y está la palabra de Dios. Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Dios es justo, hermanos.
Entonces, sí, diagnostica, examina lo que hay en... Cuando vamos al doctor, él nos dice, usted padece esto y esto y esto. Sí. Entonces cuídese porque va a tomar esta medicina. La medicina que nosotros tenemos es la palabra de Dios. Aleluya. Diagnostica. La palabra de Dios es viva y eficaz porque diagnostica lo que hay en el corazón del hombre. Trae bendición a quienes la reciben con fe y trae juicio sobre quienes la rechazan. La palabra de Dios es viva, tanto porque vive y permanece para siempre, como porque es la palabra de vida. Es eficaz en el sentido que cumple el propósito para la cual fue creada, para la cual ha sido pronunciada. Es decir, que tiene características de irrevocable. La palabra de Dios, sí, sí. Es ya la boca de Dios lo habló, los mensajeros de Dios lo habló, la esencia, el aliento de Dios, inspirados por el Espíritu Santo, el hombre escribió. Entonces la palabra de Dios fue dada, ¿sí?, pronunciada, es decir, que tiene de carácter irrevocable. Aleluya. Como lo afirma en Isaías 55:11. Usted léala. Además, la palabra de Dios es más afilada. La palabra de Dios penetra, hermanos. ¿Sí? En el libro de Apocalipsis leemos que Juan vio, dice, al que estaba en el trono, dice, y de su boca salía una espada. Es la palabra de Dios, la espada es la palabra de Dios, ¿sí?, de doble filo, ¿sí? No hay quien se escape de la verdad de la palabra de Dios. Es más afilada que espada, más filosa, ¿sí? La frase penetra hasta partir el alma, la frase que dice así, penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, indica que esta palabra divina penetra en los corazones, en las partes más escondidas, más recónditas que pudiéramos tener o que tenemos, ¿sí? Penetra la palabra de Dios, dice, qué hermosa, sí, dice, penetra, ¿sí? Diagnostica y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos. Indica que la palabra divina penetra en los recovecos más escondidos de nuestro ser espiritual y saca a la luz los motivos más escondidos en el subconsciente. Finalmente, la palabra de Dios finalmente tiene funciones judiciales. Finalmente la palabra tiene funciones judiciales, porque dice así, hermanos, aleluya. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Tiene funciones judiciales porque discierne los pensamientos más profundos del corazón y sus intenciones. ¿Cuáles son nuestras intenciones? ¿Cuáles, hermano?
buscar a Dios con todo nuestro corazón o seguir en esa vida que el mundo ofrece. Aparentemente es fácil, aparentemente da satisfacción, pero es falsa ese bienestar, es falso esa aparente calma, esa aparente paz, ese aparente bienestar es falso porque es del mundo. Dice la palabra de Dios, hermanos, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Gloria al Señor. Dice, porque todo, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne y los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene de la palabra de Dios, del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, el mundo pasa. Y si no, nosotros también vamos de paso, ¿sí? Y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Cuál es su decisión, amado hermano? ¿Cuál es su decisión, amigo? ¿Cuál es su decisión? Alma nueva, ¿cuál es? Tenemos que tomar una decisión y es eterna, es decisión irrevocable, muerte eterna o vida eterna. Que Dios nos bendiga, hermanos, que Dios nos bendiga. Permítame un segundito. Que Dios nos bendiga, amados hermanos, mucho. Estemos atentos a la palabra de Dios, recibamos con gozo sus consejos, su enseñanza, su corrección. Aleluya. Dice así este hermoso alabanza. Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Tú contienes la verdad, la divina voluntad. Tú me dices lo que soy, de quién vine y a quién voy. Tú reprendes mi dudar y me exhortas sin cesar. Eres faro que a mi pie va guiando por la fe a las fuentes del amor del bendito Salvador. Eres infalible voz del Espíritu de Dios que vigor al alma da cuando en aflicción está. Tú me enseñas a triunfar de la muerte y del pecar. Por tu santa letra sé que con Cristo reinaré, ya que tan indigno soy. Por tu luz al cielo voy, Santa Biblia para mí. Eres un tesoro aquí. El mayor tesoro que pudiera usted imaginarse no es euros, no es dólares, no es piedras preciosas, no es oro. Es la santa palabra de Dios, el mayor tesoro que tenemos los seres humanos por la infinita misericordia y benevolencia de Dios, por su tierno amor. Padre bendito y santo, Señor todopoderoso, te damos muchas gracias por tu palabra santa, Señor, porque conocemos, hemos recibido tu palabra, hemos recibido tu mensaje y tú nos sostienes por tu Santo Espíritu, nos enseñas
que debemos confiar en tu palabra. Tú nunca nos vas a dejar. Tu palabra es verdad, tu palabra es santa, es pura. Y tú nos amas y deseas que todos seamos lavados y comprados con la preciosa sangre de tu santo Hijo Jesucristo. Por eso predicamos tu palabra. Por eso exponemos tu palabra en predicaciones, para que todos los pecadores te conozcan y se arrepientan, porque tú no quieres la muerte del pecador, sino que éste se arrepienta y viva una eternidad contigo, Señor Jesús, porque esto es una realidad y tú vienes pronto por tu iglesia, una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga, una iglesia fiel. Ayúdanos, Señor, a permanecer y a perseverar hasta el fin, para que se cumpla en nosotros que hemos de mirar el rostro de aquel que murió por nosotros. Todo lo pedimos en el bendito nombre de nuestro bendito Salvador, tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. Amén. La paz de Dios, hermanos.